Hola amigos de YouTube, en este video voy a enseñar a cómo programar los controles de un controlador Medic 200M para la tarjeta controladora P170. Esto es un procedimiento fácil que muchas veces se complica porque el manual no explica detalladamente cómo es que se tiene que hacer el proceso de programación de controles y aprendizaje del sistema para controlar sus brazos mecánicos. Eh, Vamos a comenzar, vamos a energizar el controlador. Una vez que energizamos nuestro controlador y nuestro controlador es nuevo, va a encender lo que es el LED número 1, que se alcanza a apreciar aquí. Yo voy a programar eh, el botón de arriba y el botón de abajo del controlador. Para esto lo que voy a hacer va a ser colocar el switch número 3 en estas posiciones. El 1 y el 2 en apagado, el 3 y el 4 en encendido. Una vez que el controlador se encuentre una vez que el switch de mi tarjeta controladora se encuentre en esa posición, lo que voy a proceder a hacer va a ser apretar el push button RF Learn. Lo voy a dejar presionado hasta que esta luz azul se encienda. Una vez que la luz azul se enciende, voy a dejar presionado el botón de arriba hasta que parpadee y el botón de abajo hasta que parpadee. Una vez que he hecho esto, ya he programado los dos botones que quiero para mi controlador. Ahora lo que falta hacer va a ser enseñarle al sistema la condición en la que están posicionados sus brazos. Lo que sigue a continuación es, una vez que el LED azul de la tarjeta receptora se haya apagado, vamos a dejar presionado el botón System Learn. Lo vamos a dejar apretado hasta que el LED que se quede en color rojo fijo empiece a parpadear como se muestra a continuación. Una vez que que el LED rojo esté parpadeando, voy a dejar presionado el botón de arriba de mi controlador. Y se escucha como los relevadores empiezan a funcionar y los brazos controladores se empiezan a mover. Ahorita la placa está aprendiendo cuál es la longitud máxima de un brazo y posteriormente va a aprender del otro brazo. Tenemos que esperar que este procedimiento se complete satisfactoriamente para ahora sí dar por completada la configuración de nuestros controles. Ambos brazos ya están estirados al máximo. Ahora la tarjeta los va a contraer a su punto mínimo. Recuerden que hay que esperar a que los brazos hagan el recorrido completo para que la tarjeta pueda detectar el corrimiento máximo y mínimo de cada uno de los brazos.
Una vez que el proceso de aprendizaje se ha completado, el LED podemos ver que ya enciende y apaga 2 veces por segundo. Esto quiere decir que el proceso de aprendizaje se ha completado satisfactoriamente. Ahora sí podemos ocupar ya nuestro control para, valga la redundancia, controlar nuestros brazos mecánicos. Abrimos los dos portones. Cerramos los dos portones. Y con el botón inferior abro y cierro solamente un portón, lo que venía siendo el portón principal. Ahí está abriendo. Y cierro el portón principal solamente. Si queremos borrar los transmisores que previamente hayamos configurado o si adquirimos un equipo de medio uso que no sabemos qué o qué otros transmisores hayan sido configurados, lo único que tenemos que hacer va a ser apretar el botón S1, el de RF Learn. Hay que dejarlo presionado hasta que la luz encienda y se apague sola. Una vez que la luz se apague, todos los transmisores que previamente hayan estado configurados se habrán borrado.